Es un año muy complicado, muchos chicos arrancan a estudiar después de mucho tiempo y nada, desde el ALDE, como dijimos, hacemos todas estas clases y vamos a seguir haciendo clases, como hoy dimos la de SEA, dimos también, vamos a dar esta de subjetividad y nada, el martes también está la de bases, así que espero que todo esto sea fructífero y los ayude a ustedes y nada, les deseamos éxitos a todos. La clase la va a dar nuestra compañera María Laura Bosch, que es una compañera que está muy capacitada para dar estas clases de repaso y estos grupos de estudio, así que espero que la puedan aprovechar al máximo. Lau, ¿querés presentarte también? Buenas, chicos. Bueno, yo les voy a dar la clase de subjetividad basado, bueno, en los temas que entran en el parcial. Los que sí me gustaría es que si tienen alguna duda en particular o algo que quieran, no sé, preguntar, me lo pregunten. Así es más dinámica la clase, porque si no es media aburrida. Así que no sé, ¿por dónde les gustaría empezar? Clau. Hola, sí. Sí, Por el sujeto de atención. dale. Sí, gracias. Te consulto, con respecto al sujeto de atención, o sea, ¿qué es lo que, o sea, qué dudas tenés? O sea, ¿hay una duda en particular? ¿La definición la tenés? La definición, pero no lo entiendo mucho. Ahí vamos. Bueno, ¿querés Dale. arrancar leyendo la definición? ¿La tenés a mano? No, a mano no tengo lo que es la teoría de los ámbitos, pero no tengo el sujeto. ¿No tenés la definición de sujeto? ¿Querés que te la No, dicte? Así la escribís. dale. Dice, sujeto, ser de necesidades que busca la interacción y satisfacción entre individuos, clases y grupos que lo determinan. Decime, te lo vuelvo a repetir. Ser de necesidades. Que busca la interacción y satisfacción entre individuos, clases y grupos que lo determinan. La interacción y satisfacción. Entre individuos, clases y grupos que lo determinan. Individuos, clases y Y grupos. grupos que lo determinan. Esto, cuando habla de grupos que lo determinan, hace referencia a lo de la teoría de los ámbitos, que es lo que vos mencionaste antes. Ah, bien. Ahí estamos, entonces. Gracias. No, de nada, amor. Pacu, preguntan si los parciales van a ser de los temas dados hasta el momento. Sí, los temas dados hasta el momento, el primer parcial, no sé la modalidad, cómo lo van a hacer, si le dijeron que iba a ser hasta el año pasado, el parcial del primer parcial de SUBGE se hace de a dos personas, no sé cómo será este año, pero bueno, siempre es lo primero, concepto de sujeto, la teoría de los ámbitos y lo que es psicología social, todo lo que fueron dando hasta el momento. Acá ponen que es de a dos del grupo. Perfecto, sigue siendo igual que siempre. Claro, sí, sí. No, yo digo la verdad, yo no la cursé, la rendí libre, entonces no sé bien cómo está programado lo del parcial. O sea, entonces por ahí yo no sabría decirles bien cómo es que son los parciales, pero o sea, el contenido está igual. Ahí está. Dicen, quería que me expliquen lo de bicorporal y tricorporal, diferencia y ejemplo. Yo sabía que me lo iban a preguntar y lo anoté. Bueno, pónganme que lo Disculpa. sí, decime. El profe a nosotros nos dijo que va a ser individual el parcial. No sabría decirle. Supongo Bueno, que eso chicos, igual lo pueden averiguar. sí, sea individual o de grupo, chicos, tenemos que saber todos los Sí, temas, sí. así que eso va No, de no cajón. cambia el contenido. Ahí voy a buscar lo de bicorporal y tricorporal. Acá está.
Bueno, cuando habla de lo del vínculo bicorporal y tricorporal, hace referencia a lo siguiente. Cuando dice que es bicorporal es porque son dos personas que tienen el vínculo, y lo de tricorporal es porque existe un tercer sujeto que en realidad es un sujeto que no es corpóreo, sería. Acá lo dice como que no es real o es simbólico. Y que hace que se dé más complejidad dentro del vínculo. Entonces, ese tercer individuo puede ser una fantasía, un objeto, un sujeto o el contexto social. El sujeto tiene que ser un sujeto ausente. Cualquier cosa, si no entienden, me paran. ¿Va bien hasta ahí? No me acuerdo. Macarena, decime por el chat si entendiste. Ustedes tienen que entender, chicos, que ¿Entendí? bicorporal es porque hay dos actores y Claro. que todo vínculo implica la existencia de un emisor y un receptor, una codificación y un decodificador, o sea, del mensaje. ¿Quieren que vayamos primero a lo del mensaje? Así entienden más lo del vínculo y cómo se da un mensaje o un vínculo. Bueno, yo les voy explicando. ¿Cómo? En orden. Bueno, genial. Entonces vamos ahí. Vamos por vínculo. Dice, la estructura internacional compleja que incluye dos sujetos. O sea, el vínculo es lo que se da entre dos personas. Cuando habla de lo de bicorporal o tricorporal, la parte bicorporal habla sobre dos personas que están interactuando. O sea, como dijo Facu antes, que existe un mensaje entre esas dos personas. Bueno, y cuando dice lo de tricorporalidad, habla de, vendría a ser como de lo que se está hablando, o sea, y de la subjetividad de esa gente. ¿Me explico? De esos dos integrantes. ¿Me siguen hasta ahí? No sé quién es la que preguntó. ¿Me siguen? Después, por ejemplo, también me preguntaron acá intersubjetivo e intrasubjetival. Subjetal, perdón. Intrasubjetivo es fuera del sujeto. O sea, que vendría a ser la función de la necesidad que busca satisfacer entre los sujetos. O sea, es lo que se da fuera del sujeto. Y lo intrasubjetal vendría a ser lo que está dentro de esa persona. O sea, como, para que lo tengan como más claro sería, lo intersubjetivo sería la parte externa, o sea, lo que se da en ese vínculo, y lo intrasubjetal vendría a ser lo que pasa en la parte, sí, en la parte interna, en la subjetividad de esos dos actores del vínculo. No sé si quedó claro eso. Cualquier El cosa lo vuelvo a explicar. intrasubjetivo sería lo intrapsíquico, digamos, de la persona. El intrasubjetivo sería como el intrapsíquico, Claro. de la mente, digamos. Exactamente. Vendría a ser lo interno. O sea, vendría a ser la subjetividad de los actores del vínculo. O sea, por ejemplo, yo acá tengo experiencias compartidas, dice ambos sujetos se involucran, se comprometen y comparten la necesidad que los unió. ¿Hasta ahí va bien? Acá Eve López, supongo que será López, claro, donde dice tripersonal, que es la fantasía que traen previamente. O sea, puede ser la fantasía, puede ser, es algo que no es, no es físico, para que lo tengan de una forma como más gráfica. En cambio, lo de bipersonal, sí. Lo de bicorporal, sí. O sea, Y cuando hablamos, chicos, de fantasía, es también saber la opinión, o sea, lo que nosotros esperamos, ¿viste? La famosa las saber. expectativas serían. Claro, pensar cómo es la otra persona sin conocerla, es como esa fantasía que tenemos de la otra persona, por eso dice que es bicorporal y tripersonal, digamos. Eso es más que nada la fantasía. Pero es eso, no es
no hay mucho más, son dos personas, por eso se dice que es bicorporal y tripersonal. Claro, porque, a ver, le ponen el nombre de tripersonal para que ustedes entiendan que en ese vínculo existen más de dos actores. O sea, existen dos actores corpóreos, vendría a ser dos personas, pero entre medio de esas dos personas existe un algo que los une. Y un algo que, sí, que da que se forma el vínculo, sería. Imagínense que cada una de las personas viene con una mochila de experiencia, viene con un montón de cosas, relaciones externas que tiene con otras personas. Entonces, por eso justamente tiene cada uno su historia, entonces uno no sabe cómo es la otra persona, pero piensa, ¿me entendés? Uno no lo conozco, pero hago un juicio, digamos, de la persona sin conocerla. Entonces, por eso se dice que predomina la Disculpa, fantasía. acá en una pregunta dimos un ejemplo tripersonal y estábamos dando el ejemplo del amor de una familia compuesta Ujú. de 3 integrantes, madre, padre, hijo, y lo que lo une, lo tercero, eso tripersonal sería el amor, que ese Claro. amor no es abstracto, sino real. Algo así, como unos ejemplos, digamos. Claro, en realidad, o sea, el amor en sí es abstracto, por más de que se Sí. grafique en formas de cómo uno se expresa, no es algo no es una persona en sí, ¿me explico? Es un sentimiento, es una forma de demostrar, pero no es una persona. Sí, sí. Ahí va. Bueno, después no sé, ¿qué otra cosa, otra duda tienen? No sé si vieron la teoría de los ámbitos, si lo saben, si tienen alguna pregunta de la teoría de los ámbitos. La teoría de los ámbitos lo van a preguntar seguro, o sea, es Y algo eso seguro lo preguntan. eso lo pregunta segurísimo. Sí, en la cátedra nuestra lo dimos. Perfecto. Genial. ¿Qué te acordás de teoría de los ámbitos? Primero empieza con el psicosujeto, no me acuerdo bien cuál es. Psicosocial, Social. Ustedes saben el que sociodinámico, el institucional y el Paren que no, comunitario. María, Ah, ¿no? ¿Está hablando? sí, el ámbito psicosocial, sociodinámico, institucional, comunitario, y que todos se interlazan uno con otro. Está bien, vamos ahí, pero ¿entendés a qué va lo de la teoría de los ámbitos, más allá de las definiciones exactas que saben nos por qué se nombrabas hace, antes? porque Sí, que todo trata de una conducta, como que van digamos, todos los ámbitos se determinan a través de la conducta. En realidad es al revés. Como que, O sea, todos los ámbitos lo que determinan es tu conducta. ¿Me mi seguís? conducta. Ah, O sea, sí, no es sí. que la conducta determina los ámbitos. Lo que te dice que es la conducta implica la forma de adaptación al Sí. ser humano. Ajá. Por eso no va a ser lo mismo una persona que tiene, o sea, no sé, un ámbito X, poner, no sé, dos personas que tienen una vida completamente distinta, lo más probable es que tengan una forma diferente de ver la realidad. Por eso es lo de la teoría de los ámbitos, de que ese ámbito es lo que te condiciona o te forma como persona. No necesariamente, pero por lo general pasa eso. O sea que el ámbito determina al sujeto, digamos, a la formación del sujeto. Exactamente, o sea, la teoría de los ámbitos lo que plantea es eso. vamos Es con el resultado de la interacción entre su psiquis, su contexto social, su cultura y su historia personal, digamos. Claro, eso es lo que te va Todo determinando, esto, claro, mi conducta en ese caso. claro. Ok. Conducta, creencias, o sea, tú vendría a ser lo que hace que tu subjetividad sea tu subjetividad. Ujú. ¿Y cuál sería el primer ámbito? ¿Cuál es el primero, el principal? El psicosocial, donde está el sujeto. Psicosocial. El primer Exactamente. ámbito que construye el sujeto es el ámbito familiar. Perfecto. Sí. Después, ¿cuál sería el segundo? Sociodinámico, déjame ver que algo anoté. Ahí aparecen, puede ser, los roles adjudicados y los adquiridos. Sí, El psicosocial, vamos a arrancar. El psicosocial es el sujeto como tal. Para que lo sepan, es el sujeto Sí. como, digamos, hace alguien que ahora le referencia al busco la sujeto. definición bien.
A Con ver su si la tengo contexto o no. social, con su psique, con su cultura y su Claro, historia personal. hace referencia al sujeto, al hombre en una situación, al hombre en situación, a la dialéctica y lo que hablábamos antes, intersubjetiva e intrasubjetiva, que constituye la existencia humana. Claro. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué significa intersubjetividad del sujeto o no? Intrasubjetividad del sujeto. Sí. ¿Intra o inter? No, intrasubjetividad o In- subjetividad del sujeto. Exterior sería. ¿Cómo? No sé si intra se refiere a lo de exterior o lo No, que intra percibe. es lo interior. Intra es lo interior Ah, y intra Claro. inter es lo de afuera. Exactamente. Intra, Y después, interior. Facu, ¿cuál fue la palabra que usaste antes? ¿En Que qué? la ¿En nombra. cuál? Para que ya la voy a encontrar porque la tengo anotada. ¿De lo mismo que estábamos hablando? Sí. Paren que ya lo voy a encontrar. Lo anoté acá. Ya lo voy a encontrar. Porque lo nombra muchísimas veces en el texto y que por ahí si no se entiende esa palabra es muy difícil entender de qué se está hablando. Yo tengo la idea que no sé si está Dialéctica. errónea. ¿Saben lo Ah, que significa dialéctica? ¿Te Sí, explicaron? Perdón, Pau quería muchas decir veces. algo. Sí, que yo tengo la idea de lo intrasubjetal, que para mí es como que a través de lo vivido del sujeto va formando su subjetividad interna, Sí, pero no es sé si es eso. así. Es eso, Es Pau. eso. ¿Cómo repetirla? Dale, buenísimo. Que, por ejemplo, la intrasubjetal es, o sea, lo que vivió el sujeto durante toda su formación, es lo que hace la formación del sujeto, o sea, lo que va viviendo a través de los años es lo que te va formando como sujeto. Claro. ¿Quién era el que había preguntado? ¿Pau? No, Pau estaba hablando. ¿Quién preguntó? Y eso, a ver, para que me quede claro, ¿estaban hablando de la determinación dialéctica o nada que ver? Estábamos hablando de la definición de intrasubjetal. Ah, porque como habían hablado antes de lo dialéctico. Eso es lo que le preguntaba yo, si ustedes sabían cuál era la definición de dialéctica, porque por ahí lo nombra muchas veces en el texto. No sé si leyeron los textos o si es, o sea, en base a lo que cursaron y a las, ¿cómo se llama? Y a las clases están consultando. ¿Dialecto no es algo como tipo algo expresivo, como cómo se expresan o nada que ver? En realidad, cuando No, ningún lado. quieren que les dé la definición, les sirve que les da la definición de dialéctica. Sí. Dale. Dice, la dialéctica es la relación dinámica entre lo manifiesto, que es lo que se expresa, y lo latente, que es lo que está oculto. ¿Me siguen? Estoy anotando. O sea, ¿les Manifiesto. sirve la definición para entender el concepto? O sea, para entender los temas. Sí. Dinámica de lo manifiesto y qué más. Léelo. Dice, relación dinámica entre lo manifiesto, que sería lo expresado, y Sí. lo latente, que es lo oculto. Que ponele, lo que estábamos hablando antes vendría a ser, lo manifiesto sería lo intersubjetivo, que es lo que pasa fuera del sujeto. Sí. Y lo latente sería lo intrasubjetal, que es lo que pasa dentro del sujeto. Ok. Ahí me pusieron que serían las experiencias, claro, sí, serían las experiencias. Y Macarena me pone, es como que yo te muestro una cosa, pero en realidad dentro estoy pensando en otra cosa. Sí, ponele, o sea, es algo parecido. Pero sí, va por ese lado, va por lo que se expresa y lo que pasa internamente. Bueno, vamos entendiendo. Genial. Igual cualquier cosa me vuelven a preguntar. Hola, disculpa, ¿podrías volver a explicar manifiesto y lo otro que seguía, por favor? Ahí está, cuando dice dialéctica, ¿qué hace referencia? ¿Querés que te dicte la definición?
No me quedó muy en claro lo que era manifiesto y lo que seguía. Manifiesto es lo que se expresa. Lo que se expresa para afuera, ya sea, no sé, hablado, escrito, o no sé, o las acciones. Es lo que se expresa. Y lo latente es lo que está dentro del sujeto, lo oculto. Gracias. De nada. Para que se dé una idea, vamos, a ver, el sujeto como tal, digamos, nosotros nos vemos como enfermeros, ¿no? Por ejemplo, el sociodinámico, ¿qué quiere decir el sociodinámico? Que son grupos, expresa las diferentes formas de interacción que se sostienen en el espacio grupal, necesidad, objetivo que tiene el grupo, una tarea, una mutua representación interna. Ahí ya estamos hablando, qué sé yo, nosotros nos vemos como enfermeros, el grupo ya somos un grupo de enfermeros. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Instituciones, institucional, digamos. ¿Qué entienden qué entienden por institucional, el ámbito institucional? Que no es solo la estructura, sino la gente que está ahí, el grupo ese que forma, lo que están ahí formándose o haciendo algo en esa edificio, estructura. Así sería. Perfecto, claro, determina el espacio y el tiempo, Claro. ¿sí? Generalmente es más prolongado que los grupos y muchas veces que la vida de los individuos. O sea, por ejemplo, ya vamos entendiendo, psicosocial somos nosotros como enfermeros, sociodinámico es el grupo de enfermeros, institucional ya vamos a un efector de salud, a un hospital, Claro. donde estamos trabajando nosotros, ¿sí? Ahí, Sí. ¿y qué pasa? En el institucional ya pasa, da por ejemplo las órdenes al sociodinámico, y el sociodinámico somos todos el grupo de nosotros, un equipo interdisciplinario, ¿sí? Claro, por eso, fíjense que en la parte de teoría de los ámbitos que está, o sea, está hecho el dibujo, vieron que se van englobando. Sí. Comunitario contiene institucional, sociodinámico y psicosocial, bueno, y va, o sea, se van englobando. O sea, por eso infieren en los anteriores, serían. Después cuando dice comunitario, dice aquí ahora de la historia social, puede ser Estado, justicia, o sea, es más amplio que institucional. O sea, como decía Facu, por ejemplo, no sé, un efector de salud. Arriba del efector de salud hay, o sea, algo que lo engloba. Claro, Por ejemplo, no sé, el Estado, ponele. el comunitario alberga a los otros tres. El comunitario Claro. alberga a los otros tres. Y de hecho, por ejemplo, si seguimos hablando como enfermeros nosotros, el comunitario, que es el que alberga a los otros tres, ¿cuál sería? ¿Alguno me puede decir algún ejemplo? Si nosotros estamos hablando de que somos el sujeto como tal, nos vemos como enfermeros. El sociodinámico, que somos un grupo interdisciplinario de trabajo, como enfermeros, médicos, Sí, especialistas. hospitales privados, públicos, por ese lado. No, eso entraría en institucional. El comunitario Claro. sería el sistema de salud en sí. Claro. Ajá. El Sí, sí. sistema de salud en sí. Porque yo les digo, por ejemplo, para que se den una idea, si el sistema de salud no le da los fondos suficientes al hospital, el hospital no puede pagarle al grupo de enfermeros. Y Exactamente. eso también influye a nosotros como individuos. Ahí se dan, ¿entienden ahora cómo vamos englobando todo? Sí, sí. Le doy otro ejemplo. Si acá hablamos de política, el gobierno en sí, si siempre afecta a las instituciones, y afecta a la educación, afecta digamos, a los hospitales, si no se da el dinero, si no, qué sé yo, es para que lo entiendan más que nada. Insumo, etcétera. ¿Van Claro. entendiendo cómo va eso? Por eso se va englobando, política, cultura, afecta un montón de cosas. El aquí y ahora. Lo comunitario afectaría todo, todo en general, en Claro, sea por eso, estructurales, el Por eso dinero para darle a los el empleados, psicosocial no todo. afecta al comunitario, pero, por ejemplo, el Sí. psicosocial puede afectar al sociodinámico, pero no, pero, por ejemplo, pero no al institucional. no al comunitario. Y el comunitario sí afecta al psicosocial. O sea, de derecha. Lo engloba, o sea, fíjense en el gráfico. ¿Tienen a mano el gráfico? Sí. Bueno, ven que el más grande es el comunitario. Ujú. Bueno, eso es porque
O sea, está diagramado así a propósito para que se entienda de que lo más grande va a condicionar lo más chico, sería. Ujú. ¿Se explica ahí? Sí, sí. Genial. Bueno, ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que fuimos hablando, sobre la teoría de los ámbitos? Sí, yo tengo un ejemplo, a ver si me pueden corregir si está bien o Eso sí, mal. decime. En lo comunitario, por ejemplo, si el Estado no garantiza insumos a un hospital, eso Ujú. estaría afectando a todo lo otro, puede ser. Claro, exactamente. exactamente, porque si el comunitario no le da los insumos al hospital, el grupo interdisciplinario de trabajo no puede trabajar. Ese grupo, ese sociodinámico, no podría trabajar y afecta a nosotros como enfermeros o afecta a nosotros como individuo ahí. Gracias. Acá Eve puso lo de la política o cultura afecta a la conducta. Sí, o sea, Sí, tal cual. más allá que, bueno, nosotros ahora estamos dando el caso, por ejemplo, de enfermería y los diferentes ámbitos de enfermería, pero sí, o sea, la política y la cultura te engloban. O sea, vos, por ejemplo, te situás en lo comunitario que vendría a ser la política y la cultura. Te va a afectar a vos, o sea, en lo psicosocial sí o sí, porque estás condicionado por ese entorno, entonces por eso ¿cómo ves que dice? Te afecta la palabra que usaste. Después, por ejemplo, con respecto a grupo, ¿tienen la definición? A ver si la tengo. Que por ahí grupo es bastante más amplio. Porque grupos, en nuestra cátedra recién comenzábamos, estábamos con de la guía hasta la cuarta llegamos. ¿Cuál sería la cuarta? Con proceso de mutua representación interna. Pero La ¿qué es primera el era la grupo? definición de, ¿qué dice? Para que sepan, un grupo, o sea, ya un grupo, ¿cuántas personas pueden ser? Tiene que ser un grupo reducido. No Bueno, la No necesariamente. definición es necesariamente, porque exactamente como No dice pueden, Rivière. Sí, no disculpa. pueden ser más de 10 personas, porque No ya es pueden ser más de 6 demasiado. personas más o menos, porque ya después sería para problemas. oh, bueno, pero No sé eso cuántas No, bueno, personas, pero igualmente eso reducido. no es así, pero bueno. O sea, un no sé qué es lo que le conjunto, dijeron en la cátedra, Ahí pero saltó la fantasía. No sé, dijeron reducido, pero no sé. es un conjunto, restringido es la restringido de palabra. personas, Ah, restringido de personas. A ver, ¿por qué habla un de conjunto restringido? eso. A ver, la definición es conjunto restringido de personas ligadas por constante de tiempo, espacio y articulada por su mutua representación interna. Esa es la Sí. definición. Bueno, Ahí Santiago Franchita más la o menos. Ah, perdón. Vamos a ir desglosando la definición, así entienden el por qué. Dice, Dale. conjunto restringido. La palabra restringido en la definición, y esto se lo digo porque al final lo toman sí o sí, más allá que, bueno, están en ¿De el qué? parcial. Disculpa. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Que dijiste restringido a qué? Conjunto restringido de Restringido. personas ligadas por constante de tiempo, espacio y articuladas por su mutua representación interna. ¿Y restringido a qué te referías vos Cuando específicamente? dice restringido es porque esas personas están por una situación específica. O sea, no es que cualquier cantidad, o sea, si hay, no sé, mucha gente, es un Claro. grupo. ¿Una necesidad en común? Claro, ejemplo, una necesidad en común. A ver si yo tengo acá algo para alguna... Porque ahora le vamos a explicar si un grupo y una serie, ¿en qué se diferenciarían? Claro. Porque grupo, por ejemplo, un grupo tiene necesidades en común, tiene objetivos y tareas, y esa mutua representación interna de la que hablábamos. Por eso habla lo de mutua representación interna. Exactamente, internalización recíproca o totalización, que emerge de nosotros, la vivencia vincular o grupal. Y una serie es un conjunto de personas que está ligada por constante de tiempo y espacio, pero no significa que tengan alguna mutua representación interna, no poseen mutua representación interna. Claro, el año pasado, si yo no me equivoco, habían dado un ejemplo que decía de, por ejemplo, no sé, la gente que está esperando una parada de colectivo. Ese Acá ejemplo también lo da sabía. siempre. ¿Cómo? La Ese misma. ejemplo lo da siempre. Bueno, no sé, yo sé, una chica a mí me consultó y me dijo esto, lo de la parada de colectivo. Bueno, ¿qué opinan con respecto a ese ejemplo? ¿Qué es? ¿Una serie o es un grupo?
Para, ¿me lo pueden explicar lo de la parada del colectivo? No lo entendí. Hoy te la dije. Vos vas a una parada de colectivo y tenés mucha gente en una parada de colectivo esperando un colectivo. ¿Es un grupo o una serie? Una serie porque no se conocen. Exactamente, y no tienen tampoco un objetivo, o sea, no tienen un objetivo en común más que esperar un colectivo, o sea, no tienen una interrelación en esas personas. Claro, yo puedo ir, yo y Lau, por ejemplo, no nos conocemos, vamos a una parada de colectivo y te digo, ella se va a ir para su trabajo y capaz que yo me voy a la facultad. Entonces no tenemos una necesidad, no tenemos, o sea... No compartimos nada, o sea, son claro, simples no personas en un espacio. Claro, compartimos En tiempo y el espacio mismo nomás. tiempo y espacio en común. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Cómo? El tiempo y el espacio. Ocupan La serie un tiempo y tiene- espacio en común, eso sí, pero no tienen objetivo, necesidades y tareas y no hay una mutua Exactamente. representación interna. Exactamente. Pero Y el esto nosotros objetivo le y damos necesidad y ejemplo para que tarea ustedes lo es vayan exterior siempre. entendiendo. Nosotros Claro. le damos el ejemplo para que ustedes lo vayan entendiendo porque... Claro, porque, a ver, yo les digo lo que me sirve a mí, por ejemplo, con respecto a esta materia. Como son muchas definiciones y por ahí son cosas que a veces son difíciles de graficar mentalmente para poder explicarlas, está bueno tener ejemplos en la cabeza más gráficos para poder, o sea, cuando, no sé, tengas que escribir o tengas que dar un final, lo puedas, o sea, hacer más práctico. Por eso el ejemplo, por ejemplo, del colectivo. En cambio, por ejemplo, un grupo sería, a ver, denme un ejemplo de grupo que les parezca. Por ejemplo, hago una aclaración tonta, ¿no? ¿Puede ser que el grupo de algunas comisiones sea un grupo? O sea, los chicos que vamos a una comisión, por ejemplo, de determinada materia, ¿sea un grupo o no? Pero Sí, siempre mientras tengan la necesidad en común, objetivo, tarea y mucha representación interna. Eso claro. que plantearon justamente de la, digamos, de compartir una comisión, puede ser que sí como puede ser que no, porque Claro. por- Es seguro los ejemplos más yo difíciles. no Puede comparto ser nada serio con vos. también. Vos vas a hacer algo que, o sea, vos tenés tu necesidad, yo tengo la mía, pero no compartimos un espacio y un tiempo, pero no compartimos una mutua representación interna. Ahora, Claro. si nos empezamos a vincular, ahí pasa a ser diferente, porque ahí vos ya estás empezando a tener esa mutua representación interna y ese objetivo o tarea que digamos, tenemos entre el conjunto. Pero si vos no te empezás a vincular, es como que vamos a la facultad los dos, pero nosotros no nos conocemos. Claro, o sea, son desconocidos, ¿me explico? Y, No es y que... bueno, ¿Cómo? y un ejemplo de grupo, entonces, ¿cómo sería? Para darme cuenta. Un conjunto de religioso, amigos, puede ser. político. Claro, por ejemplo, no sé, vamos, no sé, si quieren a cuestiones políticas. Un partido político donde tenés afiliados que son afiliados que tienen un objetivo en común. O sea, lo que te diferencia es el objetivo en común y la mutua representación interna. Por eso hace tanto énfasis cuando se da la definición. Hacer fútbol, un grupo que hace fútbol. Claro, o sí. Actividades. Más que nada si tienen, o sea, si tienen una constancia, porque por ahí si es un grupo, no sé, por ejemplo, vas a una plaza y te pones a jugar al fútbol con otros que no los conocés, no tenés, o sea, más que esa situación, no llega a la definición de grupo, porque tiene que ser algo que se sostenga un poco en el tiempo. Sí, un conjunto de amigos que siempre se juntan y se conocen. Claro, por ejemplo, miren, una situación común. El grupo de amigos que tengan ustedes, o sea, tienen una mutua representación interna, o sea, por algo son amigos y es un grupo de amigos sostenido en el tiempo. Por ejemplo, yo di el ejemplo del grupo de estudio y Sí. puse que la necesidad es aprender, el objetivo a aprobar el examen, por ejemplo, y Sí, la tarea estudiar. Lo que mucho no entendí es la mutua representación, porque la profesora dio el ejemplo de que se dan cuenta de que falta un compañero y como que ese compañero aportaba algo. No sé si me explico. sí, o sea, Como que habla no lo llegué a entender. cuando te dijo eso de que falta un otro, o sea, otro compañero, es por el hecho de que no es lo mismo en un grupo de estudio, por ejemplo, como planteas vos, si esa persona está o no está. ¿Me explico? O sea, porque si vos, por ejemplo, vamos a lo del colectivo, o sea, que no estaba lo de la mutua representación interna. O sea, si hay alguien que está o no está en esa situación, no te das cuenta porque no sabes quién es, no lo conoces.
En cambio, si es un grupo de estudio, sí sabes quién es, sí sabes, no sé, qué es lo que aporta, conocés su historia, por lo general, o aporta algo al grupo. Sí, y después tengo otra duda. En ese Sí, ejemplo sí. entrarían los roles, ¿puede ser? Sí, Porque no está me dentro, llega a o sea, entender. están los roles, sí. ¿Saben cuáles son? ¿Se acuerdan? Sí, el portavoz, Sí. el líder y el chivo expiatorio o el emisario, ¿puede ser? El coordinador, el chivo expiatorio, el líder, el ¿Qué es el portavoz. portavoz? ¿Eh? ¿Qué dijiste, Facu? ¿Qué es el portavoz? ¿Alguno El que sabe? expresa lo emergente al grupo. ¿Cómo? Según lo que anoté, expresa lo emergente al grupo. Puede hablar cosas positivas o negativas, que eso, lo negativo puede afectar o no. Pero entienden a qué va cuando dice lo de, o sea, que enuncia, no me acuerdo la palabra que usaste, que enuncia algo interno. ¿Lo entienden a eso? Expresa lo emergente grupal el portavoz. Bueno, pero ¿entendés a qué va con lo de expresa lo emergente grupal? Sí, ¿A qué dimos un significa? ejemplo, siempre pone ejemplo. Es como que Ustedes, expresa algo que ustedes piensa chicos, todo el Por equipo, pero no lo ejemplo, dice. dimos el ustedes, Eso es lo que dice el ejemplo portavoz. que chicos, en un ustedes tienen grupo. que entender algo. Ustedes tienen que entender que las definiciones, obviamente, se la van a preguntar, pero Claro, cuando vayan al parcial, le van a pedir ejemplos, van a pedir que lo sepan explicar también con sus palabras, exactamente. porque Sí, o en un sí. final, les digo, en un final también, el día de mañana, obviamente lo vamos a repetir como loro, digamos, la definición, porque me ha pasado, pero después te preguntan, ¿qué significa con eso? ¿Y qué me querés decir? Claro, lo Bueno, más... el ejemplo que iba a decir, dijimos el portavoz, que en un grupo, por ejemplo, siempre hay uno de esos integrantes que es de faltar, o llegar tarde, perdón, llegar Ujú. tarde, entonces el portavoz le va a decir, no así directo, pero le va a decir que como que disminuya, es decir, trate de venir a tiempo, una forma de, sí, sencillita de Claro, que o sea, entiendan, ¿me hago entender? Para que no afecte al grupo eso. Pero lo dice eso, que está afectando el que va a decir el problema que hay en el grupo y resolverlo y que el grupo lo sepa. claro, o sea, mira, la definición, no sé si alguien la tiene o sea, a mano. Yo A ver, el hincho tanto libro. con las definiciones para que entiendan la definición, entonces después lo pueden ampliar. A ver, La Fíjense si alguien la definición tiene. dice que aquel que enuncia algo, que es el signo de un proceso grupal que hasta el momento había permanecido latente o implícito, como escondido dentro de la totalidad del grupo, ¿sí? Lo que ¿Entienden enuncia a qué debe va? ser... ¿eh? ¿Entienden a qué va lo de la definición? O sea, ¿por qué esa definición? Puede ser que dice algo que todos piensan, pero no lo dice nadie, y solo el portavoz es el que lo menciona. Claro, o sea, para que se hagan la imagen es el que pone en palabras, o sea, el portavoz es la persona que pone en palabras, puede haber más de un portavoz igual, pero es el que pone en palabras lo que está implícito dentro de un grupo, o sea, lo que pasa, es la persona que habla y exterioriza la situación interna. Sí, sí. ¿Hasta ahí va bien? Va, yo sí, sí. Después, lo que dice de emergente. A ver, yo tengo la definición, no sé si alguien la tiene ahí. A ver si compartimos definiciones. ¿Alguien lo tiene? Sí, sí, emergencia de ciertos roles, pero no, a lo mejor no es eso. Yo tengo, emergente es el que emerge de la familia con una enfermedad, manifiesta así la enfermedad del grupo. Es básicamente, pasa que ya lo estoy llevando a otro lado, pero es el que muestra el síntoma, sería. No síntoma como enfermedad, sino, o sea, como enfermedad de alguna afección médica, sino el que muestra, el que exterioriza, no necesariamente en palabra. Es como decir que pasa una situación y como vos decías ahí de grupo enfermo, ¿puede ser algo parecido a eso? Sí, sí, sí. Como que Es quien si remite, esa es situación quien no remite se... una estructura de las relaciones.
pero Claro. no muestra directamente, digamos. Por Eh, ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es horrible, pero para que se hagan, o sea, para que se hagan la cabeza, para que más o menos tengan una idea. Ejemplo, no sé, en un jardín de niños, por ejemplo, hay un chico, o sea, ese chico tiene un grupo familiar y ese chico muestra síntomas de violencia. O sea, ese vendría a ser el emergente, el que muestra en ese, o sea, en ese contexto familiar la situación que está pasando. Pero no es el portavoz, porque no lo habla, no lo exterioriza, simplemente muestra síntomas. Es el que emerge de la situación de violencia, digamos. En este Claro, caso. exactamente. Es como si les dijera, el que te da la pista como para que vos sepas qué es lo que pasa. Para que más o menos entiendan. ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. Si quieren lo vuelvo a explicar. Claro, digan no, chicos, digan no, porque si no, no sabemos qué están. Hay Si una lo entienden cosa, o porque no. nos pide nombrar los roles. ¿Hay que primero decir portavoz o cómo hacemos eso? ¿O es indistinto eso? O si te piden nombrar, o sea, los nombran y listo. O sea, Ok. no es necesario que tengan un orden. O sí, Facu. No, o sea, si te piden nombrarlo, se nombran, no hace falta digamos, Claro, que un orden. estén ordenados, pero Sí. sí, cuando hay que nombrarlo, seguramente lo hagan explicar alguno que otro, Claro, porque te dice, bueno, decime los roles y definime 2, o definime 1, aunque sea. Ok. O capaz te den un ejemplo y te digan que definas con ese ejemplo qué rol cumple. Exactamente. A ustedes el día del parcial seguramente le den algún caso. claro. Ustedes ustedes van a tener que desglosar ese caso con todos los conocimientos que tengan ahora, con lo de grupo, con lo de serie, con lo que es el sujeto, con la teoría de los ámbitos, o sea, van a tener que ir desglosando todo con el conocimiento que ustedes van teniendo. Sí. Ujú. Por eso les digo que está bueno saberse todas las definiciones y está perfecto, pero hay que entenderlo, porque el día que te den un caso, el día del parcial capaz que te dan un caso, hay que saberlo explicar. Claro, es para poder aplicar el conocimiento. Por ejemplo, en el final, más allá que falta para que lleguen al final, por lo general cuando pasás al final te hacen buscar un caso y vos tenés que aplicar todo lo que aprendiste en la materia y desglosar el caso, que es mucho más práctico si lo haces así. Por eso es lo que decía Facu, o sea, si bien está buenísimo que tengan, no sé, sepan de memoria la definición, si no la pueden aplicar es un garrón, porque no, o sea, la idea es que la puedan aplicar. Natalia, vos preguntaste lo de si hay un caso. O sea, por ejemplo, no tienen ahí, no sé si en la cátedra le dieron algún caso. No, en mi caso dimos ejemplo nomás. Bueno, sí, sirve. O sea, ejemplo, igual no necesariamente les va a pedir no sé cómo es el parcial, pero no necesariamente en un solo caso le van a pedir que metan todo. Capaz que le ponen 3 casos distintos y les pide que hagan, no sé, la definición de grupo y cuáles son los, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los participantes del grupo? Organizadores internos. Claro. Después, a ver si hay otra cosa, vínculo lo dimos. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Qué no les quedó claro, chicos? Vamos de nuevo. ¿Qué no les quedó Igualmente claro? va a haber más clases, pero para saber. Nosotros nos tomamos el tiempo para que ustedes entiendan todos los conceptos. Lo de emergente no quedó claro, me dice Eve. Bueno. Ok. Lo de emergente es como dije antes, es quien remite una estructura de relaciones, pero no la muestra directamente. O sea, para que se den una idea, es el contenido del mensaje que emite el portavoz. Es el contenido que emite el mensaje, es el contenido que emitido, o sea, por el portavoz.
Es lo que hablaba antes Lau. Con lo del Sería ejemplo como de, que es lo el de la ejemplo de lo que violencia, está sí, pasando. Claro. sí, ese para mí es el ejemplo como más significativo para que lo recuerden. O sea, les puede, no sé, servir otro ejemplo. Pero es eso, o sea, o sea, vendría a ser como si fuese el síntoma. O sea, es el síntoma en la situación. O sea, si, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, alguno que sea así fácil. ¿Se te ocurre alguno, Facu? Estoy buscando algún ejemplo también. Y puede ser ponerle algo pelotudo, voy a decir, ponerle, alguno está estornudando, por decirte, en un grupo, ¿me entendés? Y el vocero te dice, hay que tener cuidado porque pueden estar engripándose. Claro, Digo mira, yo. ese ejemplo está buenísimo, porque vos decís, bueno, el portavoz vendría a ser el que dice, che, hay alguien que está enfermo. O sea, es el portavoz, el que dice, che, miren, hay un compañero que está enfermo. El emergente sería la persona que estornuda. Claro, claro. O sea, por eso es para que diferencien bien los roles. O sea, es el que muestra el síntoma, sería. Hablar un poco del chivo ¿cómo se llama? Emisario. No, el del ¿Cómo? ese, ¿pueden hablar un poquito del chivo ese, cómo se llama? Y, bueno, eso yo lo tenés ahí a mano, si no yo lo busco. Ay, que lo estoy buscando en el texto, a ver si lo encuentro. Si me lo podés leer, genial. Lo del chivo. Sí, Sí, lo de los roles. Chivo expiatorio, creo que es, ¿o no? Sí, no sé cómo se llamaba bien. Yo lo que tengo es, digamos, emergente, horizontalidad y verticalidad. sí, yo eso también lo tengo. Nunca ¿Eso escuché nada del chivo. lo tienen a mano, lo de horizontalidad y verticalidad? Eso No lo todavía no dimos. lo dimos en la Listo. cátedra nosotros. Entonces, Ah, hasta bien. que no lo den, no lo vamos a tocar. Ajá. Mejor. A ver que lo estoy buscando. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien está ahí? No, yo lo tengo así de oído, como quien dice, porque todavía no lo oímos bien. Claro. Lo de los roles, digo. Ustedes llegaron a dar, Hasta están ingresando en grupo. ustedes Claro. dieron lo que es concepto, concepción del sujeto, teoría de los ámbitos, la psicología social, Vínculo, vínculo, grupo, inicio de ya, grupo. claro, hasta Ok. ahí, con Está en invertido, eso lo inicio de vieron grupo. también, No, la otra clase va a ser eso. con invertido, Bueno, menos mal porque se lo iba a explicar, no van a entender nada. Ver- Si no. no, con invertido no vertical y no sé complicado. qué más, la otra clase. Bien, bueno, ¿y cuándo es el parcial que tienen ustedes ahora? El 12 en mi cátedra. Bastante bien. Ok. Ah, Tengo- ECRO. Ahí nombraron ECRO. Ah, sí, eso. ¿Quieren que Bastante les dé bien la para el que definición? sabe. O si la tienen, no sé. A ver. Yo quería consultar sobre la definición bien de vínculo, porque siempre nos dijo la profe, al menos la que tengo yo, que si ponemos que incluye dos sujetos, estaría mal. Pero nunca yo al menos no pude copiar la definición que ella quiere que pongamos, porque en el cuadernillo y en otros lados donde está en el campus aparece que es que incluye dos sujetos y dice que no pongamos eso. Mirá, Mailén, la definición de vínculo, yo lo que te recomiendo es que si te piden la definición exacta, te fijes en el texto, creo que Pichón Rivière, si no me equivoco, es el que define vínculo como tal, vamos a buscarlo. Yo Vínculo, tengo acá la de Miriam Ramírez. ¿la tenés a mano? Sí, Léemela. no, perdón, la de Pichón tengo a mano, Dale. que dice que es una estructura interaccional compleja que incluye dos sujetos, su mutua interrelación efectivizada en procesos de comunicación y aprendizaje. Se funda motivacionalmente en las necesidades de los sujetos y se desarrolla en dos dimensiones, en relación dialéctica, la intersubjetiva y la intrasubjetal. El Genial. vínculo se genera a partir de las experiencias sociales que van a ser constitutivas del sujeto. Mira, yo no sé si está Facu ahí, pero a ver. Para mí lo que Cuando te dice hagan que una no pregunta, digan persona. sí, pero cuando te hagan una pregunta que sea definición,
La definición es la definición. O sea, y si te quieren decir, no, bueno, pero no son dos personas, la respuesta en el texto dice eso. Sí. Sí, O le sea, No, pero en el dijimos texto eso, pero dice ella sujeto. dijo, ¿Cómo? mi profesora al menos, Que en el texto dice sujeto y lo que dice que no tienen que decir es persona. Pero en el texto dice sujeto o dice. No, dice Yo porque sujeto. no tengo acá a mano No dice dos personas, dice no, dice sujeto. dos sujetos, pero ella cuando dice que le ponemos vínculo, que es dos sujetos, que incluye dos sujetos, que está mal porque no solo incluye dos sujetos vínculo. Saquen dos, Perdón, no va dos. hola. Sí, decime. Yo tengo lo de Pichón Rivière, acá en el texto dice, un Dale. conjunto restringido de personas que ligadas por constante de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna se proponen en forma explícita o implícita una tarea que Esa es la constituye... definición de Eso grupo. es grupo. Sí, sí, Es un grupo. sí, sí. Estamos con vínculo. Claro. Vínculo, Esa listo. es la definición de grupo. Por eso, a ver, lo que les recomiendo es que busquen la definición. Si la pueden sacar del texto, busquen la definición del texto. Claro, por ejemplo, el profe Santi dijo que, por ejemplo, si te preguntan lo de vínculo, si vos le pones que son una relación entre dos sujetos así simples, como que no estaría muy definido, o sea, que es un principio de la idea, de la definición, pero no es completa. Con respecto a la definición de vínculo. Claro, claro. Con la definición de vínculo, yo si quieren le doy la que tengo anotada acá. O sea, de última, a ver, pueden preguntarle al, no sé, al profe que tengan cuál es la definición que ellos consideran, o sea, que es la que hay que dar. Sí, sí. Pero, a ver, la definición dice dos sujetos. Sí, lo que no tienen que poner por ahí es persona, porque habla de sujeto, pero dice dos. Sí, sí, está bien, pero lo que yo te digo es que, por ejemplo, que no le pongas dos sujetos solo y chau, ¿me entendés? No, Como- no, obviamente. No, si pones, o sea, dos sujetos, está mal. ¿Quieren que hable de lo de ECRO? Sí, por favor. Dale. Bueno, ECRO es Esquema Conceptual de Referencia Operativo. Significa eso. Es un concepto referencial y operativo. Poniendo eso está bien o hay que agregar algo más. Dice, es todo lo que tenemos dentro, sistema de conceptos, para la práctica clínica, así podés conocer al sujeto. Es lo interior, es la subjetividad de la persona. Ujú. Pero la definición es Esquema Conceptual de Referencia Operativo, por eso significa ECRO. Sí, y eso lo Es una escribió sigla. Pichón. Sí. Ok. Y con respecto a vínculo, ¿es fundante que alguna parte del texto dice? ¿Por qué Ya es te digo. fundante? Lo que puede preguntar. Bueno, esa respuesta no la tengo, pero ahí la buscamos. Si ven a alguien pasar por atrás, mi mamá. A ver si lo tengo por ahí. A ver. Ahí está. Es fundante porque se considera la base de la interacción humana y la construcción de la subjetividad. Se considera, ¿puedo repetir? ¿Sí? Considera. Considera la base de la interacción humana y la construcción de la subjetividad. ¿Entienden por qué es eso? ¿Podés repetir toda la definición? Sí. Habíamos hablado del por qué es fundante. Sí. La respuesta es porque se considera la base de la interacción humana y de la construcción de la subjetividad. ¿Y por qué era fundante? Perdón, yo me colgué, se me cortó en esa parte. Es fundante porque considera la base de la interacción humana y la construcción de la subjetividad. ¿Entienden por qué es eso? O sea, ¿por qué está puesta esa definición? ¿Tiene relación con el yo, nosotros y nosotros o algo así?
Yo, En realidad, nosotros, o sea, te dice que es fundante básicamente porque el ser humano es un ser que se relaciona, o sea, social, es claro. un ser que tiene que tener sí o sí vínculos para poder o sea, desarrollarse en su vida. Sí, O sea, el sujeto solo no existe. El sujeto por sí mismo sería, o sea, no podés a una persona aislarla de todo. ya, claro, sí. A eso se refiere. Claro. ¿Alguna otra duda, chicos? Y después dijo la profesora que el instinto no hay que confundir porque se opone al vínculo. Instinto, no hablamos igual que es vínculo. A ver. Un instinto lo tiene un animal y el vínculo se refiere más al contacto de del sujeto con Sí. otro sujeto. Sí, en realidad el instinto está relacionado, a ver, el instinto está relacionado al animal porque no tiene, o sea, no tiene una subjetividad el instinto, o sea, simplemente pasa porque es un instinto de supervivencia, pero no por una cuestión de una subjetividad del ser humano. Por eso se lo relaciona el instinto a los animales. Y después puso muy hincapié de que el vínculo, si cambiamos de grupo, cambia el vínculo. ¿Y qué te contestó la profe? Ahí me hizo pensar. El vínculo, si cambia de grupo, es ahí el sujeto va a cambiar su necesidad. Y sin vínculo nos dijo que no hay necesidad. Sí, ¿cómo sin vínculo no hay necesidad? Sí, puede ser. Sí. O sea, en realidad lo que te lleva al vínculo es la necesidad. ¿Me seguí hasta ahí? El vínculo siempre se conecta con la necesidad y se relaciona también con su experiencia. Sí. Ok. Todo eso se relaciona porque el sujeto es un ser de necesidades. Claro, o sea, el hecho de que la gente se vincule, o sea, se relacione entre sí, es a partir de una necesidad. O sea, explícita o no explícita, pero es una necesidad. O sea, el ser humano desde el momento en que nace necesita vincularse para poder sobrevivir. Ejemplo, no sé, cuando recién, o sea, nacés, sí o sí necesitas el vínculo con tu madre, por ejemplo, para que te den alimento. O sea, el ser humano necesita vincularse. Es por una cuestión de necesidad, no es que podés, no sé, o sea, la necesidad sí o sí la tenés que cumplir. Eso puede ser, a ver, la tenés que cumplir, eso podés ser consciente de esa necesidad o podés no ser consciente de esa necesidad, pero es así. A ver si lo tengo acá a mano. Y esa experiencia y necesidad, se construye esa experiencia y necesidad, y eso habló la profesora que es dialéctico, siempre se está moviendo eso. Y Claro. abierto habló también de la dialéctica con respecto a eso. Claro, sí, la dialéctica es lo que habíamos nombrado antes, que es o sea, la relación dinámica, por eso te dice que se mueve, que eso es lo de dinámico, que está entre lo manifiesto, que es lo expresado, y lo latente, que es lo oculto. Vendría a ser, a ver, para que se den una idea, cuando estábamos hablando de necesidad, o sea, la necesidad vendría a ser lo oculto, y el vínculo sería lo manifiesto, lo expresado. ¿Me siguen? ¿Después alguna otra pregunta? Esperen que le contesto a Brenda. Fundante porque la condición necesaria para el desarrollo del psiquismo, la entidad precisa. Sí, está bien la respuesta. Para que ahí le escribo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Habló también profesora de lo producido y o productor, ¿puede ser? Sí. A ver si lo tengo. ¿Alguno tiene ahí ¿cómo se llama? ¿La definición? Yo no me acuerdo si la copié acá, si la tengo a mano, pero si la tienen, se lo explico. Si no, lo buscamos. ¿Eso se refiere más a la teoría de los ámbitos o me confundo? Sí, es de teoría de los ámbitos. Okay.
En realidad, vamos a buscarlo porque no quiero decirles que sí sin estar segura. Producido, me dijiste producido y... El sujeto puede ser instituido / producido o el sujeto puede ser instituyente / productor. Sí. Teoría... ámbitos. Teoría es más, o sea, tiene que ver con la... a ver si lo encuentro. Lo producido es lo que está establecido de reglas, normas, valores. Claro. Sí, es lo que ya está preestablecido. Claro, y lo otro es Y productor porque puede, o como sea... actúa, digamos. ¿Cómo? Cómo actúa ese sujeto. Claro, exactamente. Acá me puso, supongo que es la definición, yo no la tengo a mano, producido por las experiencias de vida, es lo que nos hace como sujeto, y productores porque nosotros también producimos algo en los demás. Sí, está bien. Es la capacidad que tiene, o sea, sí, está bien, es lo que interpretar, es la capacidad que tiene el ser humano de producir algo en base a lo que, o sea, de su historia, ponele. Por eso lo de experiencias vividas. ¿Hasta ahí se entiende? Y ahí actuaría en la parte de, digamos, productor, actuaría más individualista el sujeto o puede reunirse con grupo, puede darse las dos cosas. Ahí sí, o sea, habla más de la cuestión unipersonal, no habla tanto de un grupo, habla sobre el sujeto. Por lo general, igual en el texto, por lo general siempre se analiza al sujeto y después se va a grupo. Ok. ¿Alguna otra consulta, chiquis? No sé, por decir, hablar de qué es psicología social. Ahí va. ¿Qué entienden ustedes por lo de la psicología social? ¿Qué se acuerdan? Pichón Rivier. Sí, bueno. Y también está Ana Quiroga, si yo no me equivoco. Sí, también. Sí. A ver. ¿Tienen la definición ahí? La voy a buscar. Y no se las doy. No sé si esto. A ver, léeme. La psicología social da cuenta del hombre concreto en sus condiciones concretas de existencia, enfatizando que no puede comprenderse el uno sin las otras. No sé, nada que ver. Está bien, o sea, está incompleto, pero está bien. O sea, la idea está. A ver, Eve, ¿qué pones? Psicología social analiza las situaciones concretas del sujeto como sociedad. Sí, está bien, o sea, es como dice Eve acá, por ejemplo, en el chat, que se centra en el contexto y en la subjetividad. O sea, la teoría psicosocial lo que te dice es que la teoría psicosocial lo que te dice es que el entorno afecta al sujeto. O sea, es eso, básicamente. Después, bueno, tener determinados, o sea, no sé, lo podés ampliar mucho más, pero es que, o sea, lo que pasa en el entorno afecta sí o sí al sujeto, no podés aislarlo. ¿Entorno es mejor decir entorno o mejor decir contexto? Es lo mismo. O sea, en esas situaciones lo que les conviene es buscar la palabra que usa el autor, en este caso Pichón Rivier, para definirlo, pero entorno y contexto es más o menos lo mismo. ¿Tiene relacionado algo de eso con teoría de los ámbitos? Sí, por eso lo que hablábamos antes de lo de la teoría de los ámbitos, de que se van englobando, o sea, viste que tenemos, por ejemplo, vamos de psicosocial, que es lo más, el sujeto sería psicosocial, psicodinámico, institucional y comunitario. Por eso se van englobando, porque hacen referencia a la teoría me olvidé el nombre. A la teoría psicosocial, porque engloba, o sea, todo el contexto tiene una repercusión en el sujeto.
Acá me preguntan lo de la contradicción de necesidad de satisfacción. A ver, ahí los busco y se los digo. ¿Tienen algo anotado ustedes ahí? ¿Qué era lo que hay que buscar? La contradicción de necesidad y satisfacción. Está en la guía la pregunta esa. Perdón, antes que empiece con eso que se me hizo una laguna. Decime. ¿Lo sociodinámico qué era? Que me colgué. Lo sociodinámico es diferentes grupos transitados. O sea, es el grupo. El grupo, o sea, como el grupo más reducido sería. Facu antes dio el ejemplo de, por ejemplo, no sé, un conjunto de enfermeros. Ah, dale, buenísimo. Y ahí buscamos, porque la definición que yo tengo de lo de la necesidad y satisfacción se les va a complicar. Ahí busco otra definición que sea más fácil. Mientras, si alguno lo tiene a mano y me lo puede leer, sería un golazo. No, vos te quedás. Bueno, voy. ¿Alguno lo encontró? ¿Lo encontraron? No. Para que vuelvo a leer la pregunta. Eve, ¿querés leérmelo o escribírmelo y lo leo? Porque yo acá no tengo el texto para leerlo específicamente. Miren, la definición que yo tengo acá es: la relación entre necesidad y satisfacción no se concibe como una simple oposición, sino como una dinámica dialéctica que se desarrolla en el contexto de las relaciones sociales. Ahí también me puso Eve que ella lo tiene, pero que es re largo. A ver. ¿Sería más o menos como que te causa una frustración? Sí, en realidad, a ver, lo que hace referencia es, a ver, o sea, te dice que es dinámico por una cuestión de que eso va mutando en el tiempo, pero que ¿cómo se llama? La contradicción es porque la necesidad genera que uno busque una satisfacción. Por eso como que lo pone como polos opuestos, pero van de la mano, o sea, la necesidad sí o sí necesita, o sea, conseguir una satisfacción. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Violeta, no sé si de algo se va, si sale algo. ¿Cómo? Si sale algo de lo que estamos hablando, lo puse con mis palabras. A El ver. sujeto parte de una necesidad, aparece esa necesidad desde su mundo interno. Entonces se vincula para adquirir esas necesidades en ese mundo externo. Para satisfacer entonces esa necesidad y lograr que se logre, digamos, el objetivo o puede pasar que haya frustraciones. Claro, o sea, la frustración se da cuando no se consigue el objetivo. Cuando no se consigue la satisfacción, se da la frustración. O sea, vos tenés una necesidad. Claro, no sabe con certeza el sujeto que va a ocurrir, digamos. Tiene una incertidumbre, pero no llega, tampoco deja de no cumplir esa necesidad. Claro, la necesidad puede ser como complacida como frustrada. Exactamente. O sea, la necesidad va a existir de por sí. El ser humano, el sujeto, sí o sí tiene necesidades. Se relaciona, tiene un vínculo,
para poder satisfacer esas necesidades. Las necesidades, si se pueden satisfacer, genial, y si no, se da la frustración. Después, como se lidia con la frustración, otra cosa. Ese mundo externo se involucra al mundo interno, y ahí aparece, y de forma dialéctica. Claro. El sujeto También- puede determinar si es producido, o bueno, ahí hablé ya de lo producido y todo eso. Sí, de producido y productor. Claro. Claro, para satisfacer las necesidades dependemos de otros. Del mundo externo Sí. siempre están las Claro. cosas afuera. A ver qué. Para que acá me tiraron un coso, una definición. Necesidad de todos ser vivos, llevados destinos, los expresiones de explotación. Necesidad de que se satisface con otro. Sí, está bien, Brenda, la definición. Es eso. O sea, al margen de la definición, o sea, ¿entienden por dónde va, a qué va? ¿De qué está hablando? ¿Entienden? Para redondear, Sí, decime. esa necesidad se va a satisfacer siempre desde el mundo externo, Sí. sea que se satisfaga o sea para la frustración, digamos. La necesidad es una cuestión interna que tiene uno. Uno la expresa Sí. de la forma que sea, pero la expresa. O sea, es un emergente, entonces uno lo saca afuera y después, o sea, un otro, a través del vínculo va a satisfacer o no, y ahí se da la frustración. Sí, sí. Eso sería. Ah, Igual, y a por mí- lo general, sí. la mayoría de las definiciones y la mayoría de lo que, a ver, de lo que intenta describir Pichón River son cosas muy, a ver, sí, son simples, son de la vida cotidiana, o sea, no es que es algo muy volado. Pasa que por ahí Pichón River lo que tiene es que tiene una forma de explicar las cosas que es como que ahonda en lo que ya mencionó. Por ahí no sé si alguno leyeron los textos, capaz que tenés, no sé, 10 hojas que habla de lo mismo, pero con diferentes palabras, o sea, y es lo mismo. Sí. O sea, por ahí es medio tedioso para leer. Y con respecto a esencia, es cuando el sujeto viene ya con su idea, leerse la idea, ¿cómo dijo la profesora? Ahí me mataste Eh, porque lo de esencia yo no lo tengo escrito, pero si yo tenés puse el sujeto, la definición, te ayudo. yo puse lo que dijo la profesora. El sujeto va viniendo con una idea, se habla de esencia, contener una estructura predeterminada. Es como que el sujeto viene con una estructura predeterminada ya externa, Sí, digamos, y no la puede cambiar hasta que después se vincule y pase todo lo que hablamos después, ¿no? sí, está bien, es eso, o sea, es la esencia de la persona sería. Claro, Es esa la es esencia, es la subjetividad de esa estructura persona sin que uno predeterminada. intervenga. Sí. Y después habló también la profesora que es subjetividad. ¿Qué entienden por subjetividad? Porque seguramente eso se lo van a preguntar. Sí, yo lo anoté. Eso Dijo es el seguro. suspenso. ¿Qué es subjetividad? ¿La tienen? O sea, ¿saben qué es? Se construye desde que nacemos, es una construcción social, se crea en grupos. Primer grupo Sí, considerado, la familia. sí. Y hasta ahí. Sí, es eso. Yo, por ejemplo, tengo como definición de subjetividad del sujeto, de Pichón River, dice construcción social y relacional. Se expresa de la relación con un otro u otros, que es lo que hablabas vos de lo de grupo, historia de vida, vivencias, experiencias. O sea, la subjetividad es a ver, para bajarlo a algo más fácil, la subjetividad es por qué ese ser humano es ese ser humano. O sea, qué es lo que pasó a lo largo de su vida para que ese ser humano sea ese ser humano y tenga sus reacciones, su forma de vincularse y todo. Ujú. ¿Hasta ahí va bien? Mm. Sí. No sé si hay alguna otra duda. Después decía la profesora, ¿por qué consideramos que somos ECRO? Ok.
¿Vos qué pensás? ¿Que por qué es? Somos una construcción psíquica, tenemos una visión de pensar, de dar, de sentir. Somos un producto de las relaciones sociales. ¿Qué se ¿Qué puse? Esas relaciones sociales que se relaciona va a tener diferentes necesidades y vínculos. Sí, a ver, ¿viste cuando hablábamos de subjetividad? De la subjetividad del sujeto. Sí. Bueno, es el por qué sos la persona que sos, el ECRO. Por eso se llama esquema conceptual de referencia operativo. Es el por qué la persona funciona como funciona a nivel de estructura mental. Piensa y hace lo que hace. Claro. Eso es lo que es todo ¿Y te ECRO. pido la definición de ECRO? Sí. ECRO es una sigla. ECRO Sí, es algo que esquema, o sea, E de ECRO vendría a ser esquema, C conceptual, R referencia o operativo. Ay, no entendí tu pregunta, Eve. No sé si me querés escribir o me querés hablar. No, o sea, no es que ECRO es el sujeto. ECRO es lo que conforma al sujeto. Es el esquema conceptual de referencia operativo de ese sujeto. Que hace que ese sujeto piense y actúe o haga. Claro, o sea, van de la a mano, ver, digamos, uno del otro van de la mano. exactamente, es el por qué esa persona, o sea, ese sujeto es ese sujeto. Sí, sí. El concepto de ECRO es eso, es una definición, o sea, es una sigla. Me pregunta Natalia cuál sería el concepto de ECRO. Es una sigla. Es esquema conceptual de referencia operativo. Paren que se lo escribo acá. Claro, eso sí, yo lo entendí. La sigla lo entendí, qué significa cada letra. Lo que no entiendo qué sería el conjunto. Es el que compone al sujeto. Claro, es el por qué el sujeto es el sujeto, por eso te dice esquema conceptual. O sea, es el esquema mental que tiene la persona para ser esa persona. Por eso dice que es todo lo que tenemos adentro. O sea, vos, por ejemplo, a ver, Natalia, vos sos la persona que sos por todo lo que te pasó a lo largo de tu vida y cómo lidiaste con esas situaciones. Por eso es un esquema conceptual de referencia operativo. ¿Por qué vos funcionás como funcionás por lo que pasó anteriormente? ¿Me explico? Y también tener vos solo lo que pensás y haces según la experiencia que tuviste en todo ese, hasta la edad que ahora tenés, digamos. Claro, exactamente. ¿Ahí entendiste? Hoy presente sos lo que vos desde que naciste pensaste e hiciste en todo ese tiempo, digamos. A ver, eso puede ir variando a lo largo del tiempo porque uno va sumando experiencia y va cambiando, no sé, ideologías, pensamientos, etcétera. Pero es el esquema que tiene uno dentro de la cabeza. O sea, no es algo, a ver, no es algo visible. Es el por qué uno funciona como funciona. O sea, por qué uno, sí, piensa como piensa, por qué uno actúa como actúa, es eso. Por eso te dice lo de esquema conceptual. Porque es algo que no podés ver. ¿Ahí se entendió? ¿Sí? Nati. ¿De dar otra clase o Sí, terminamos? de acá al parcial que me dijeron que es el 12, ¿no? Sí, hay tiempo. Sí, igualmente todos los viernes de acá, el 12 lo vamos a hacer clase de consulta. Yo lo que les diría, o sea, si quieren, por ahí para que sea más práctico, es que se anoten las dudas que tengan y en base a esas dudas, o sea, respondemos, porque por ahí después podemos dar un pantallazo general, pero por ahí si tienen dudas que son muy específicas, está bueno que se las anoten, así las consultan.
Y después, chicos, lo que vamos a hacer también es hablar con la cátedra para que ellos también den una clase, Claro. los docentes den una clase, así que eso también, nosotros... Facu, ¿vos tenés idea cuándo son las clases de consulta de subjetividad? Yo supongo que ya la semana anterior al examen van a hacer clases de consulta, y si no, siempre en los departamentos a ellos los pueden encontrar a Claro. todos. Porque si Ellos quieren lo están por- No tengo La- anotado La consulta. cátedra de con- subjetividad es la misma que casi la de Puber, casi la de mental, o sea que a ellos los encontrás prácticamente todos los días, a la gran mayoría de los docentes de subge. Así que cualquier duda o consulta siempre se pueden acercar a lo que son los departamentos, y si no, Claro. bueno, ellos van a dar clases de repaso, Sí, que eso siempre seguro. los pedimos antes de los parciales. Va a dar seguramente Ariel o Nati, siempre dan una clase de repaso para todos. Que ahora esto es más que nada para un grupo de estudio, más que nada para que ustedes ya se den un pantallazo de lo que va a ser el parcial. Y bueno, y más que nada, obviamente nosotros somos estudiantes como ustedes y obviamente rendimos esta materia, pero el tema de por ahí explicarlo como un docente, por ahí se nos complica, pero bueno, es también ayudarnos entre todos a poder darnos todo este pantallazo que vamos haciendo, ¿no? Más que nada eso. Yo de mi parte, yo ya me tengo que retirar. No sé si Lali, vos querés decir algo. Me quedo un rato más, si tienen alguna duda. Y si no, lo que pueden hacer también es mandármela por... Perdón, ¿por qué la experiencia es importante en la constitución del vínculo? ¿Por qué la experiencia? Ya lo hablamos eso, ¿no? Igual cuando te habla de experiencia es sobre es lo que uno vivió, o sea, experiencia como historia de vida habla. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que te condiciona a que te relaciones como te relacionás. Bueno, chao. Listo, bueno, no sé. Justo no es mi gato el que hace ese ruido. Igual cualquier otra consulta que tengan me la pueden mandar por privado y si quieren la buscamos y la volvemos a repasar y a explicar la cantidad de veces que quieran, no hay problema con eso. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que ya no quedan dudas. Genial. No sé, díganme. Y si no, cortamos acá y cualquier otra duda que les surja de acá al viernes que viene me la mandan. Y como les digo, chicos, esto es o sea, esto lo hacemos siempre. Ahora también el martes va a haber uno de bases disciplinares, que también la va a dar una compañera que ya también se recibió, así que también esperamos verlos ahí, que esa va a ser presencial. Y nada, subjetividad es una materia justamente, es muy psicológica, muy también de entender los conceptos, de poder explicarlo con las palabras de uno. No es una materia que te pide justamente la definición exacta de las cosas, porque imagínense ustedes yendo a un inspector de salud y explicándole esto a un sujeto de atención, o sea que ustedes Sí, con las obviamente. herramientas que nos dan acá, la idea es poder también llevarlo a cabo en el ámbito de laboral que vamos a tener el día de mañana. Es más que nada eso. Y como les digo, ustedes cualquier consulta o duda van a seguir obviamente teniendo clases y nosotros vamos a seguir haciendo otro grupo de estudio de subge. Seguramente le voy a hablar con Ariel o con Nati Di Fiori, que bueno, Ariel es el jefe de cátedra, y que para que hagan una clase de repaso bien armada de lo que es subge. Y como les digo, nosotros esto es un grupo de estudio que lo hacemos para ayudarlo a ustedes, para darles un pantallazo. Lau, muchas gracias por la predisposición. Y gracias, chicos, también por conectarse, por estar también, y nada, y también sirve para ir sacándose algunas dudas y consultas que tienen ustedes, ¿no?
Como les digo, bueno, el martes también va a estar la de SUGE, no sé si hoy también se pudieron conectar a lo que fue la de SEA, no sé si alguno se conectó a la de SEA, que esa también me dijeron varios que estuvieron bastante, estaban perdidos y con esto por lo menos ya se llevan un pantallazo de todo lo que fueron dando, ¿sí? Obviamente de lo que yo entiendo, que a ustedes en el examen va a entrar lo que es concepción del sujeto. El ECRO por lo general no lo preguntan en el parcial, no es que lo van a llevar a cabo dentro del parcial. Sí hay que saberlo porque en el final sí lo preguntan, pero por lo general el ECRO no lo preguntan en el parcial, en el primero. Sí preguntan lo que es teoría de los ámbitos. Esto anótenselo porque es un tip que le estoy dando de más o menos lo que va a entrar en el examen, ¿sí? Vínculo va a entrar, el cono invertido lo preguntan, pero lo preguntan más que nada lo del cono invertido, te preguntan todo lo que conlleva, lo que hay dentro, lo que es pertenencia, comunicación, cooperación, que eso lo van a ver seguramente en las clases posteriores ahora con Ariel, o bueno, en las comisiones que cada uno esté, con los docentes que esté, con Juli, con Nati, con quien sea. Grupos entra grupo seguro. Y bueno, lo de vínculo es lo que vimos dando, lo que es bicorporal, tripersonal, que predomina la fantasía, eso es de cajón. Así que nada, chicos, espero que les haya servido, espero que haya sido fructífero para ustedes. Y desde ya, muchas gracias por conectarse y quedarse hasta el final también. Muchas gracias a ustedes, chicos, por tomarse el tiempo. Nos sirvió mucho. Bueno, y cualquier cosa, a nosotros desde el ALDE nos encuentran, sabe que nos encuentran en la mesita, o cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje a nosotros para cualquier consulta o duda, sea referido a las materias o sea referido a cualquier cosa que esté pasando en la facu, tengan alguna duda o consulta. Bueno, los dejo, chicos. Es que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes seguro en la facu. Y nada, los dejo a todos. Gracias, Lali, Chau, por la chicos. clase. No, de nada. Chau, chau.